Tú vienes muy filosófico, No, ¿verdad? no, no, Ah, no. sí. Es un Quiero hablar de ensayo. Hannah Arendt, esta filósofa política. Sí, pero el tema no. Ah, El tema Hannah es de la Arendt es mi libertad. ídolo. De la libertad y de la voz pública. Será ídola. Ídola. Y viene el tema porque Claro. es un ensayo que, es de los 70s, pero hace apenas a finales del 2018 se hizo la traducción al español. ¿Cuál? Hay un libro nuevo que salió de Hannah Arendt, que es una teórica política, fue una teórica política y filósofa muy importante que hablaba acerca de las libertades. Yo considero que en esta época en la que estamos viviendo en este país y en América Latina necesitamos tener mayor conciencia de que la libertad, y Arendt se preocupó mucho por ese tema. Este libro, este ensayo se publicó en los 70s en inglés, pero no es hasta noviembre, diciembre del año pasado que ya tenemos la traducción en español. Entonces es muy importante porque ella habla acerca de hace dos diferencias entre liberación y libertad. Habla de la liberación como el ya no tener la opresión de un Estado totalitario, de lo que sea, para después pasar a la libertad, que es la experiencia de la libertad. O sea, que tiene que ser donde las personas o los ciudadanos son participativos de las cuestiones públicas o de lo que sucede en el gobierno o de lo que sucede en la sociedad en general. Pero no solo tiene que ser participativa, sino que entre la propia sociedad ella habla que la libertad de esa voz pública es que la gente tiene esa necesidad de destacar entre los que considera iguales. Y entonces es importante porque cuando empezamos a ver en una sociedad que se empiezan a coartar esas libertades, la libertad de que las personas se expresen, empiezan a ser silenciadas incluso por los propios seguidores de un dogma, por los propios seguidores de un régimen, que son los que no estás de acuerdo en todo. Recordemos que las ideas populistas tienes que aceptar todas tal y como Y vienen. en los fascismos también. Tal y como vienen. Es fascismo lo que estás diciendo, ¿no? No necesariamente Piensas tiene como que... yo, mejor no pienses. No, es que un dogma no se puede convertir en fascismo o en totalitarismo, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero no acepta que alguien tome una postura neutral, por ejemplo. No acepta que yo diga, yo estoy de acuerdo en unas, pero en otras no. Tienes que estar conmigo o estás contra mí. El problema es que cuando estás contra mí, cuando tus ideas no encajan en mi dogma, entonces te hago un lado. Y cuando te hago un lado socialmente, te silencio. Hay un silencio en esa voz pública de la sociedad. Ese sector poblacional que no está de acuerdo empieza a perder, según esta filósofa, incluso, yéndose al extremo, la libertad. La libertad no solamente Sí, por el de miedo tránsito también. ni nada, sino de que pierde también su personalidad. Ella habla de eso, de que la voz pública, al perderla, pierdes la personalidad del individuo. Entonces, yo considero que es muy importante que todos nos acerquemos a esta obra, que está, como decías, que también hay un libro sobre totalitarismo y escribió mucho sobre esto, pero también pueden encontrar en las librerías este libro, La libertad de ser libres, es el puro ensayo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para la democracia Claro. que se pueda entender estos conceptos de Sí, libertad. pero fíjense, en el caso de Donald Trump, yo creo que tenemos muy claro el ejemplo. Acuérdense que solo Fox News, o es uno de los medios de comunicación con el que él está de acuerdo, Proclives. y todos los demás, el CNN, el New York Times, el Washington Post, son medios que NBC. por no estar de acuerdo totalmente, como tú dices, con él, son o sea, en enemigos ese del momento pueblo. son enemigos. Condenados. Exacto. Son enemigos del pueblo, Yo creo eso ha que declarado. y fíjate que Bolsonaro es igual, Todos los que están y con ese Maduro corte. es igual, y Evo Morales Los es populistas igual. son igual, es parte Todos. del populismo, es parte de la práctica política de un Así populista. Es parte, por supuesto. Entonces, por eso es muy importante que Y en el se público está lea el saber si no o si sí. y ¿no? de aprender. Si leemos este libro, que es un libro muy corto, en realidad 80 páginas, qué 70 y bueno. tantas páginas. O sea que no hay... Y tampoco estamos entrando en una filosofía muy intelectual, muy obtusa, muy difícil, sino que realmente está expresado con un lenguaje muy accesible para todos. Pero creo que en estos tiempos donde la democracia tiene que estar más firme todavía y que seamos conscientes como personas, como seres sociales, pues de lo que es el concepto de la libertad. Yo ¿no? mucho me temo que la democracia ahorita está en retirada en Sí. todo el Porque mundo. no entendemos bien qué es la libertad. No, es que, mira, yo ahorita que te estaba yo escuchando, ¿Y para qué decía, a ver, sirve? está muy bien Hannah Arendt y lo que tú dices, pero alguien que no tiene que comer puede estar dándose el lujo de estar pensando en libertad. O
Su primer lujo pero el es- gobierno debe crear su las primer- condiciones para que, aunque no sea consciente de la libertad, Yo lo sea sé. libre. Nada más que en este país llevamos 200 años tratando Bueno, de ese es el- lograrlo, ¿no? ese es el detalle. Es el detalle. Entonces, una persona que no tiene que comer o que no puede alimentar a sus hijos, que no les puede vestir bien, que no puede entretenerlos, que no les puede dar una vida digna. Una vida Porque digna. para mí la libertad está íntimamente ligado a la dignidad. Claro, sí, sí. Y una sí, persona cierto. que vive una vida sin dignidad porque la miseria y la Todos ignorancia, deberíamos de tener acceso a la pues dignidad. está difícil que la gente esté pensando en los conceptos tan elevados. Pero- Con los cuales estoy Sí, de acuerdo. sí, sí, pero no Pero necesariamente. A veces siento que son discusiones que tenemos entre nosotros. Es que mira, ¿Sí me entiendes? justamente ayer leía yo un artículo muy interesante sobre la relación que hay con lo que pasó en la República de Weimar antes de que llegara el nazismo. Estás hablando de la República Alemana después Alemana, de la segunda, cerca de después de la Turingia, Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial. Y ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes quedaron hiperamolados. La inflación subió enormemente, todo era carísimo, la gente estaba, como bien decía Eduardo hace un momento, pues en una situación de sobrevivencia. O sea, lo más importante allí era comer. Y entonces se da el fracaso de un sistema que pretendía ser un sistema parlamentario representativo y llega por un lado el comunismo y por otro lado llega el fascismo, y en este duelo pues gana el fascismo y todo Pero no hay que olvidar una cosa, que Alemania nunca tuvo una democracia. O sea, tuvo su... estaban en eso en Weimar, No, pero ¿no? estaban, mira, eran una bola de... Si tú lees bien lo que era la República de Weimar, era una bola de vivales que estaban todos viendo por dónde sacaban raja. Lo siento, pero es... Yo no creo, Ahí, bueno, tú no lo porque crees. también te voy a decir Está una bien que no cosa. lo creas, pero el hecho es de que la experiencia alemana con la democracia empieza en 1918 y se acaba en 1930, cuando llega Hitler. Tuvieron 11 años de ejercicio, Sí, 12 años. pero el caldo de cultivo Porque es Alemania no justamente existía. ese. Alemania no existía como Sí, país. claro, era parte del imperio No, austrohúngaro. para nada. Sí, No. claro. Alemania era un conjunto de ducados, principados, reinos y ciudades cardenalicias. Una cosa era Austria con su imperio austrohúngaro, que era Austria, Hungría, etcétera, y otra cosa eran los estados alemanes. Nada que ver. ¿No formaban parte? Nunca formaron parte. No. Pero el hecho es de que el experimento, es que a veces creemos que la democracia, wow, la democracia... Es muy difícil. A ver, cuando Pues dicen, guau, sí, es que guau. Rusia no tiene democracia. No, cállate, hubo. Hasta la Primera Guerra Mundial el zar era Es que un dios. han A sido, ver, han permíteme, sido a ver, revoluciones que no las Eduardo, han Eduardo, acompañado No, con porque grandes han sido revoluciones que reformas. las Mucha- agarraron los vivales. A ver, los agarraron- aquí igual en que la este- mexicana. En este Igual, punto igual. la democracia muchos la delimitan o piensan que la democracia nada más es votar. La democracia Se es ha- derecho se ha a la reducido vivienda. eso, exactamente, se La ha reducido democracia eso. es derecho a la salud, la democracia De es acuerdo. derecho a la A una educación, vida a la digna y cultura. feliz, es lo Así que es. es. Bueno, Esa es la feliz, democracia. bueno. No, o sea, ya sé, porque tú eres una amargada. Digna. Pero ¿sabes qué? Yo creo Pero es que que la un gente poco de felicidad sí busca la vendría felicidad. Que tú no la acompañado tengas, ya de- es tu de bronca, eso. Tere. Ese veneno llévalo a tu Ay, recámara. Eduardo, es que y cada vez que punto. dicen que una vida feliz, bueno, eso Bueno, sí es que me porque parece que algo. tú seas una amargada es otro asunto. No, Yo Eduardo. conozco gente que sí es feliz. Es el derecho a la Punto. Ay, cultura. ¿Y sabes qué? Preséntamela. Para Tere, la gente que es feliz es que es ignorante o tonta. Oye, no, preséntamela, perdóname. ¿no? De veras. ¿sabes qué? Una Mejor... gente que sea feliz Creo que permanentemente. todavía estás en edad de cambiar tu filosofía. No creo, ya soy muy Bueno, mayor. entonces ya no. sigues sufriendo. O sea, acuérdate que soy ¿Sabes? bisabuelita. Yo soy feliz porque te veo sufriendo. Mira, A ver, sigue, Juan. Pues hablando precisamente de cómo es que los cambios o las revoluciones en toda la historia han sido casi muchas de ellas fallidas. En este propio libro habla de eso, hace una comparación entre la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos. Que Ella fue se de- fallida la francesa. Exactamente, ella habla que Archifallida. la Revolución Francesa fue fallida y que la Revolución de Estados Unidos fue exitosa. Exitosa porque tenían el concepto de libertad muy claro y porque aparte no fue originado como en Francia. Y ahorita estamos viendo cómo se está Exacto. volviendo un país fascista Estados Unidos. Así por es. Donald Trump. así es. No, con una población que también lo está Que hasta- permitiendo. no, claro. Claro. Entonces, Porque es un país que no Estaba dormida aquilata y Trump la su explotó. libertad. Oye, y que este hombre, seguramente como van las cosas, será reelecto. Muy Y porque fue un país probablemente. que creó, porque la gente, no nos hagamos wax, la mayoría de la gente en Estados Unidos no tiene $400 en el bolsillo para una emergencia. ¿Por qué? Porque la prosperidad de los gringos se basa en el crédito. Pues sí. Pero no tienen un quinto.
O sea, Bueno, está en una esa economía es liquidez. artificial. A ver, ahí sucede una cosa muy curiosa. Ahí entre más debes, eres más digno de confianza, más Sí, digno de hasta el día que crédito. hasta el día que te lo cobran. Así es, hasta el día que te lo Puedes pagar. cobran. Así es. Sí, Ay, y está Carlos, permeando en al muchos fin países como estamos México. de acuerdo en algo, Carlos. Yo nunca he estado de acuerdo contigo. Sí, Tere. yo también estuve de acuerdo con Carlos ahorita, algo pasó, ¿eh? Algo pasó. Algo pasó. Yo Algo contigo pasó. pocas veces Se estoy le de cayó acuerdo, el pero, tema. Pero ahorita sí. Los tengo que- fíjate. Ir pastoreando. los tengo que Pero pastorear. para concluir, nos quedan 30. Pueden conseguir 20 el libro en cualquier librería. Por favor, accedan a él. Hay, y si no, pues en la red también. O en la internet red, también. en PDF está en Amazon, inglés. Está en y- Amazon si- y está en PDF. si- y ya está en si español. es fifi y sabe inglés, pues No, adelante. también está, no hay que Porque ser ya soy fifi, si Perdóname. leo, si compro libros soy No, no fifi, hay pues que- también sabe inglés No, es tú eres fifi. fifi por otras causas. Pero Bueno, empezando por Ojalá. eso.